La batalla de Peñarroya, la última ofensiva republicana. El rugido final de una república moribunda. Enero de 1939. En el norte, Cataluña está al borde del colapso. En el este, los últimos puertos republicanos ven partir a diplomáticos, intelectuales y soldados heridos. Pero en el sur, entre los olivares de Córdoba y las sierras de Badajoz, un ejército olvidado se prepara para una ofensiva desesperada. Fue la última gran apuesta de la Segunda República. Una operación audaz, planificada en secreto, ejecutada con valentía y condenada al fracaso. Hoy viajamos al frente sur. A una tierra de polvo, trincheras y sangre. A la batalla de Peñarroya, también conocida como la batalla de Valsequillo. Un episodio olvidado, pero decisivo. Enero de 1939, el principio del fin. El año 1939 comenzaba con presagios funestos para la República. Tras el descalabro de la batalla del Ebro, las tropas nacionales se lanzaban sobre Cataluña como un torrente imparable. La situación era crítica. La moral estaba hundida, la retaguardia desorganizada, y la ayuda internacional, prácticamente inexistente. La URSS se había retirado en gran parte del conflicto. Francia mantenía cerradas sus fronteras. Y los aliados democráticos miraban hacia otro lado. Sin embargo, en el frente del sur, las cosas eran distintas. Allí, en las provincias de Córdoba, Badajoz y parte de Ciudad Real, se mantenía una línea relativamente estable. Las tropas republicanas del Ejército del Centro-Sur, comandadas por el general Domingo Moriones, habían resistido con éxito durante meses. Fue entonces cuando surgió una idea: lanzar una gran ofensiva en este frente. Una operación capaz de romper las líneas nacionales, liberar territorio, capturar recursos estratégicos, y lo más importante, obligar a Franco a frenar su avance sobre Cataluña. Así nació la Operación Peñarroya. Los preparativos o el plan republicano para cambiar el destino. La ofensiva fue planificada en silencio por el Estado Mayor Republicano del Ejército del Centro-Sur. La idea era sencilla, pero ambiciosa. Romper el frente en la zona de Peñarroya Pueblo Nuevo, al norte de Córdoba, y avanzar en profundidad por la comarca de los Pedroches. Tomar Valsequillo, llegar incluso a Afuaga y Granja de Torrehermosa en Badajoz. Y si era posible, alcanzar el Guadiana. Para ello se concentraron unos 80.000 hombres, la mayoría veteranos del Ejército del Ebro y de Extremadura. Se desplegaron unidades blindadas soviéticas BT-5, artillería pesada y una pequeña fuerza aérea, muy inferior a la nacional. Las divisiones republicanas estaban organizadas en 3 cuerpos de ejército: el 35º Cuerpo de Ejército Internacional, compuesto por brigadas mixtas de veteranos y algunas unidades extranjeras, el 46º y el 20º Cuerpo, apoyados por unidades de zapadores, artillería y tanques. El plan era atacar de forma simultánea en 2 sectores clave: por el este, hacia Fuente Ovejuna, y por el norte, hacia Valsequillo. La idea era romper las defensas y embolsar a los nacionales entre 2 frentes. Lo que no sabían era que Franco no mordería el anzuelo. La ofensiva, el ataque en medio del invierno. El 5 de enero de 1939, antes del amanecer, comenzó el asalto. Bajo una niebla espesa y un frío cortante, las baterías republicanas abrieron fuego. Más de 150 piezas de artillería bombardearon las posiciones nacionales en un frente de más de 30 kilómetros. Tras ello, avanzaron las primeras oleadas de infantería. La sorpresa fue total. En las primeras 72 horas, los republicanos avanzaron más de 20 kilómetros. Tomaron Fuente Ovejuna, La Granjuela, Los Blázquez, Valsequillo y otros pueblos fortificados. Miles de prisioneros fueron capturados y el frente se rompió en varios puntos. Pero había un problema: no se había previsto una segunda fase. La logística era precaria. El terreno era abrupto y pantanoso. Las comunicaciones internas, deficientes. Y entonces, llegó la reacción nacional. Franco no movió un solo soldado del frente de Cataluña. Pero ordenó a Queipo de Llano, comandante del Ejército del Sur, que resistiera y contraatacara. Requetés navarros, legionarios, tropas regulares y refuerzos desde Sevilla comenzaron a llegar a la zona. Las tropas republicanas, sin aviación ni reservas suficientes, se estancaron. La resistencia nacional, la muralla del sur. El avance inicial republicano había sido brillante, pero pronto se convirtió en una trampa. Las unidades del Ejército del Sur, al mando del veterano general Gonzalo Queipo de Llano, se reagruparon rápidamente.
Aunque sorprendidos, tenían algo que los republicanos no: superioridad aérea, líneas logísticas firmes y el apoyo de tropas de élite. Desde Sevilla y Córdoba llegaron refuerzos, unidades de la Legión, regulares marroquíes, requetés navarros y tropas falangistas. En pocos días, lograron contener el avance. Las fuerzas nacionales cavaron nuevas trincheras al norte de Valsequillo, defendieron con tenacidad y comenzaron a contraatacar. A medida que pasaban los días, el frente se congelaba, literalmente. El invierno era despiadado. Las lluvias convertían los caminos en lodazales, los ríos se desbordaban, y los soldados combatían con los pies helados, sin comida caliente ni ropa de abrigo. En el aire, los cazas nacionales Heinkel y Fiat CR-32 acosaban sin descanso las columnas republicanas, que carecían casi por completo de cobertura aérea. La línea se estabilizó, y con ello, comenzó la sangría. El estancamiento, sangre por cada metro. Lo que comenzó como una ofensiva relámpago se convirtió en una guerra de posiciones. Día tras día, los combates eran encarnizados. Cada colina, cada cruce de caminos, cada puente, se defendía hasta la última bala. Las unidades republicanas, agotadas y sin reemplazos, veían como su ímpetu se desvanecía. La artillería escaseaba, los tanques se quedaban sin gasolina, y los soldados, sin moral. Aún así, lucharon. Con heroísmo. Con desesperación. Brigadas enteras fueron aniquiladas en ataques frontales. Algunos pueblos cambiaron de manos 3 o 4 veces. En la Granjuela, los nacionales utilizaron fuego cruzado y trampas explosivas. En las sierras cercanas a Valsequillo, la infantería republicana fue diezmada por ametralladoras ocultas y fuego indirecto. Y lo más duro de todo, los heridos no podían evacuarse fácilmente. Los caminos eran impracticables. Las ambulancias quedaban atrapadas en el barro. Muchos murieron en camillas improvisadas, bajo la lluvia. A mediados de enero, el frente no se movía. Solo la muerte avanzaba. La retirada, el fin de la última ofensiva. El inicio del final llegó en la tercera semana de enero. Las tropas republicanas estaban agotadas. Sus líneas de suministro colapsaban. El enemigo reforzaba sus posiciones cada día. El 27 de enero, Franco tomó una decisión tajante: no movería tropas de Cataluña. Prefería permitir que los republicanos se desangraran en el sur, mientras su ofensiva principal se dirigía hacia Barcelona. El 31 de enero, los últimos ataques republicanos fracasaron. La ofensiva estaba rota. En los días siguientes, el ejército del centro-sur comenzó a replegarse lentamente, abandonando posiciones conquistadas. Para el 4 de febrero de 1939, la batalla había terminado. La operación había costado más de 6.500 bajas al bando republicano y entre 3.500 y 5.000 a las fuerzas nacionales. El frente había cambiado, solo unos pocos kilómetros. Lo que se había ganado con coraje, se había perdido por carencias. La batalla de Peñarroya pasó al olvido. Pero para quienes estuvieron allí, nunca terminó. Consecuencias: la última chispa apagada. La batalla de Peñarroya fue la última gran ofensiva del Ejército Popular de la República. Un acto de valentía sin recompensa. No logró detener a Franco. No logró salvar Cataluña. No generó presión internacional. Solo dejó cadáveres, pueblos arrasados y soldados derrotados. Pocos días después, el 26 de enero, las tropas nacionales entraban en Barcelona. Para muchos historiadores, la batalla fue una estrategia mal planteada. Para otros, fue un acto heroico que merece más reconocimiento. Lo cierto es que Peñarroya mostró el agotamiento total del esfuerzo republicano. Fue el reflejo de un ejército que, pese a todo, no quería rendirse sin luchar. Y por eso, debe ser recordada. Conclusión: la batalla que nadie quiso recordar. Peñarroya. Valsequillo. Los Pedroches. Nombres borrados de los libros de historia. Pero que fueron escenario de uno de los últimos latidos de una república herida. Allí, hombres y mujeres lucharon por una causa que creían justa. Avanzaron sin esperanza. Resistieron sin apoyo. Murieron, sin gloria. Y por eso, su historia merece ser contada. En Peñarroya no se ganó la guerra. Pero se luchó hasta el final.